Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente y cuanto más cuando da la oportunidad de poder seguir estudiando su palabra y aprender más lecciones para nuestra vida como creyentes. En esta ocasión pues estamos estudiando la primera epístola universal del apóstol San Juan. Y es muy interesante pensar en esta epístola porque es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en las Escrituras. Por ejemplo, la carta de Pablo, la epístola que escribió también Jacobo o Santiago. Hay una situación muy interesante detrás de por qué Juan escribe esta epístola y me parece muy indicada porque es la misma razón con la que muchos de nosotros el día de hoy como creyentes se sigue viendo y seguramente se va a seguir viendo a través de los años. Una situación que estaba sucediendo muy fuerte con las iglesias del primer siglo, después de que los apóstoles habían esparcido el evangelio, no tardó mucho en que surgieran diferentes corrientes, diferentes propuestas en las que buscaran tergiversar, buscaran tomar ciertas cosas que había dicho Jesús o que habían dicho los apóstoles y tergiversarlas para su conveniencia o entenderlas de un modo que les convengan a ellos para seguir viviendo en placeres, para seguir viviendo con ciertas permisivas o incluso para tener control de muchas personas o aprovecharse tal vez de la ignorancia, de la gravedad o la tristeza de otras personas. Había una influencia que había surgido que se le denomina gnóstica. Esto tiene mucho que ver con la situación espiritista. A lo mejor les puede llegar a sonar algo familiar. Y es muy grave esta falsa doctrina porque esos afirmaban que realmente el Señor Jesús no era el Hijo de Dios. Afirmaban, por ejemplo, que Él era un humano 100% y que había sido hijo de María y de José en su estado como tal, como un bebé, como toda persona, y que en el momento en que Él es bautizado desciende sobre Él el Espíritu Santo y entonces se vuelve ahí como una especie de personaje divino. Incluso también dicen que realmente no murió y que realmente antes de que murió su espíritu dejó su cuerpo y no sé qué otras cosas. O sea, ondas muy tergiversantes, muy apartadas y tal vez te llegue a sonar mucho eso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el hecho de que tú yendo a ciertos tipos de sesiones de meditación, tú haciendo ciertos tipos de acciones, acomodando tu casa de una cierta manera, tú estás permitiendo que ciertas fuerzas entren en tu hogar o en tu cuerpo y que de esa manera tú vas a obtener un conocimiento por encima de los demás y vas a llegar a ser mejor que otras personas, ¿no? Y entonces esto es muy peligroso porque hace que la vida del creyente o la vida que debe ser una vida en obediencia no tenga que estar atada a ciertas condiciones, no tenga que estar atada a ciertas acciones en las cuales hemos de restringirnos o hemos de evitar, sino al contrario, ellos decían, bienvenidas todas las cosas que tú quieras hacer. Y lo peligroso de esto es que da la puerta y la entrada a que muchas influencias culturales, muchas influencias sociales, como que lo que está de moda allá afuera, como lo que siempre pega, como lo que siempre te hace sentir a ti bien, tú lo puedas añadir a tu vida como creyente. Y eso es una
eso se le denomina sincretismo. Es que tú quieras armonizar o que tú quieras ver que dos cosas se lleven bien cuando es imposible. En otras palabras, es defender lo indefendible. Y todo esto se une al mundo. Y todo lo que se unía al mundo negaba, por lo tanto, a Cristo. Y es lo que Juan escribe más adelante en los versículos, cuando dice el anticristo, que se refiere a toda persona que no quiere obedecer y no quiere seguir lo que Cristo ha dado como enseñanza. Y es muy interesante la forma en cómo Juan, en su epístola, es tan tajante y tan preciso y remarca muchos contrastes que se ven en su epístola. Vamos a ver muy claramente cómo Juan pone una línea divisoria, pone un límite, y a través de esta epístola, que es el uso que se le empezó a dar, por eso se le llama epístola, Juan quiere dar la seguridad a los creyentes de que verdaderamente están siguiendo a Cristo y no una invención de los hombres, de que verdaderamente está con ellos el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que ha vencido a la muerte, y más importante, el que está intercediendo delante de Dios con nosotros, o intercede por nosotros ante Dios. Y entonces lo que ofrece aquí Juan en esta epístola es recordar que todo esto que conocemos de Cristo es por fe y es por gracia, es gratuito, no es por obras, no es porque tú hagas algo que te merezcas esa salvación, esa vida eterna. No es por tus méritos, excelencia o qué tanto conoces, no. Es únicamente por una relación de amor. Y es únicamente por esa relación de amor, por esa relación íntima, que tú vas a llegar a conocer a Cristo de manera voluntaria. Y solo viene a través de la fe, que es creerlo, y a través de vivir lo que estás creyendo. Yo lo necesito y necesito que Él transforme mi vida. Y solamente es la única manera en cómo yo voy a llegar a tener esa vida eterna, a gozar de todo lo que la Biblia nos promete. Y bueno, ante esto, los versículos que vamos a estar leyendo es en el capítulo 2, del versículo 7 hasta el versículo 17. Y el título pues tiene en nuestra lección amor fiel. Y el texto clave vamos a verlo al final, pero va a ser muy interesante ver de qué forma Juan está estructurando lo que quiere decir y lo que quiere estar remarcando. Hay 3 partes en las que se puede dividir esta lectura. Vamos a pensar mucho en la primera parte, que es los versículos 7 al 11, y algo muy interesante que Juan remarca. Juan dice en el versículo 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, o sea, en Cristo, y en vosotros, porque se supone que ellos lo estaban viviendo, experimentando y lo habían creído. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora es bien interesante, parece a veces como que contrario esto, como que un mandamiento antiguo, pero me dice a la vez que es nuevo, y no es nada del otro mundo. Simplemente lo que está dando a entender Juan es el mismo mandamiento, pero lo que da a entender aquí es la forma en la que se está expresando es de maneras diferentes, ¿sí? Pensemos tal vez en un mensaje, ¿no? La acción de enviar un mensaje de alguna manera es la misma. Yo escribo y alguien recibe, pero las formas en las que ese mensaje va a llegar van cambiando con los tiempos. Antes era pues por algún rollo, un pergamino, hoy es por la tecnología, ¿no? Pero sigue siendo la acción de mandar un mensaje. Sí, seguramente el mandamiento al que se está refiriendo aquí Juan es el que el Señor Jesús deja muy marcado en Mateo capítulo 22,
versículo 37, donde al Señor Jesús le preguntaban cuál es el más grande mandamiento. Y el Señor Jesús respondió de la siguiente manera. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa situación es muy interesante ver por qué Juan lo remarca, porque ciertamente lo que se está destacando aquí es entender y reconocer que ellos ya habían escuchado acerca de este nuevo mandamiento, acerca de esta orden que el Señor Jesús ya había dejado en claro. Y lo importante es el no olvidar que se refiere cuando el Señor Jesús menciona que hemos de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, mente y cuerpo, y además amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque hay una situación que más adelante Juan lo clarifica. Juan se había encontrado con personas que decían, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Y qué sucedía aquí? Había una contradicción entre lo que decían creer contra lo que verdaderamente estaban dando a entender con sus acciones. No puede ser posible ni concebible que un creyente diga amar al Señor, pero no tolerar, odiar, evitar, huir, incluso interactuar con algún otro hermano de su misma congregación o con alguna otra persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la situación de me cae gordo, me cae mal, no lo soporto, ya me tiene hasta acá? Y en ese sentido, ¿sí? Llega a suceder que lo que estamos reflejando por el hecho de decir no lo tolero, me cae gordo y demás cosas, podemos llegar a lastimar, podemos llegar a querer ofender, podemos llegar a un punto en el que no se esté reflejando verdaderamente el amor al Señor. El mismo Señor Jesús, aun cuando Él estaba siendo abofeteado y golpeado por sus enemigos, Él nunca pronunció maldición alguna, sino al contrario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es un modelo a seguir lo que el Señor Jesús presenta en su vida para nosotros. Esta situación se dice que es mandamiento nuevo porque las situaciones que vamos a tener que aplicar este mandamiento van a ser nuevas en el sentido de que hemos de buscar de qué forma este mandamiento debe ser una realidad en nuestra vida. Y es nuevo porque es algo que para el mundo, para la sociedad, para la cultura en la que vivimos, no es compatible o concebible. Hay muchas situaciones allá afuera que te van a decir, pues hazle también, véngate, ódialo, hazle la vida imposible. Pero el Señor no nos llama a eso. Y son justamente esas contradicciones. ¿Cómo puedo yo decir que estoy en luz, pero que a la vez aborrezco a mi hermano? Sigo en tinieblas, no es concebible. Solamente si amo a mi hermano, permanezco en luz y no hay tropiezo. Y esto también llega a suceder mucho en la situación en donde hemos de mostrar amor. Hay muchas situaciones o circunstancias en donde demostramos, entre comillas, amor porque queremos ganar interés de alguna persona, porque queremos mostrar un formalismo o simplemente queremos quedar bien con alguien. Como aquella persona se lleva bien con el jefe de mi empresa, yo lo trato bien a él. Pero como el otro no es básicamente nadie, está trabajando en lo más bajo de una empresa, ni le hago caso. Al jefe sí voy, le abro, lo saludo, lo llevo a su casa, lo llevo, le doy un ride, pero al otro que de verdad veo necesitado, aquel otro trabajador que llega
cansado, agotado y que necesita, o lo veo tal vez triste, desconsolado, a él no, porque pues no tiene nada que ofrecerme. Y son esos peligros en los que los gnósticos y en los que aún la cultura del día de hoy, sin darnos cuenta, nos está metiendo en nuestra sociedad. Y si lo hemos de demostrar que verdaderamente amamos, es a través de diferentes pruebas que el Señor va a permitir. Así que hemos de dejar fuera una pretensión, hemos de dejar fuera una vanagloria o jactarnos en decir, yo soy mejor que fulanito porque yo sí ayudo a todos, ¿no? Pero realmente no es a todos. Y otra situación es también, por mínimo que sea, aquella situación que yo deba de arreglar, aquella persona a la que sí busco amar y a la otra no le busco mostrar el amor de Cristo, por más mínimo que sea, yo lo tengo que enfrentar y arreglar. Entonces, aquí Juan está diciendo, si tú realmente dices conocer a Cristo, lo vas a demostrar por cómo estás amando a tus hermanos, por cómo estás amando al prójimo. Cualquier persona puede decir que ama a Dios, cualquier persona puede ser devota a Dios, pero muy pocas personas realmente comprenden el amor que Cristo vino a mostrar. Sí, un amor al Padre, pero también un amor por la humanidad. El Señor, cuando vio la necesidad, los vio como ovejas que no tienen pastor y decidió suplir esas necesidades. Y de esa misma manera es como el amor se va demostrando, como la fe demuestra que creemos a través de las acciones que hacemos. El siguiente grupo de versículos es bien interesante. A veces es un poco confuso, pero reafirma o va reiterando lo que va diciendo Juan. Del 12 al 14 leemos lo siguiente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Parece un trabalenguas, se repiten. Son tres grupos, o son tres sujetos, si los queremos llamar así, y cada sujeto se repite 2 veces. Lo más seguro es que cuando Juan usa la palabra hijitos, sí demuestra una relación tan cercana con las personas a las que les escribe, pero es la forma de Juan de dirigirse a todos los que están leyendo la carta, o los que estaban los que estaban escuchando la carta en ese momento. Y al mencionar padres y jóvenes, lo más seguro es que se esté refiriendo o tal vez a la edad de que haya personas más grandes y más chicas, o tal vez incluso a la madurez espiritual, personas que van desarrollándose, ¿no? Sea cual sea, hay algo que es remarcable en esos grupos. Cuando le habla a los lectores, que es la palabra hijitos, observen cómo él menciona resultado. Por ejemplo, primero dice que escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. Entonces, hay un resultado cuando yo obtengo el perdón de parte de Cristo por mis pecados. Y en el 13, casi al final, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hay un resultado por haber recibido el perdón de pecados. El resultado es conocer verdaderamente al Padre, al Dios creador de todo el universo. Y el resultado de haber sido perdonado, el resultado de conocer al Padre, lo vemos en lo que expresa en padres y jóvenes. Para los padres les dice, porque conocéis al que es desde el principio, y a los jóvenes les dice, porque habéis vencido al maligno. Entonces aquí notamos una secuencia bien interesante.
son los fundamentos. Es una secuencia con beneficios. Si gozo del perdón de pecados, por ende voy a gozar de conocer realmente a Dios, y eso va a traer conmigo una relación y una comunión. Y por estar en relación cercana, íntima y en comunión constante con el Señor, yo voy a obtener victoria y voy a obtener también la fuerza necesaria para poder vencer cualquiera que sea la situación que el mundo me ponga adelante o que el Señor permite en mi vida. Entonces, de alguna forma aquí Juan está dando a entender y está contrarrestando todas esas situaciones espiritistas y gnósticas en decir que la verdadera victoria proviene de una relación y un conocimiento íntimo con nuestro Señor. No viene a través de otras cosas, no viene a través de lo fuerte que seas, lo grande que seas, el gran conocimiento que tú te digas tener, los muchos libros que hayas leído. Eso no te va a dar la victoria. Porque en tus fuerzas como humano, como persona, vas a ser derrotado. Porque la lucha que tenemos no es con una persona, es contra principados y potestades, es contra Satanás y sus demonios. Y es una esfera, vamos a llamarla así, celestial, en la cual nosotros no tenemos armas que luchen contra ellos. Solamente en Cristo hay la victoria. Entonces, es una secuencia con esos beneficios. Y la segunda parte simplemente lo repite, porque nuevamente está reiterando y está afirmando cuán importante. Y además, porque esto es algo constante, eso es algo que va creciendo. En el 14 al final dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, es algo que tiene que ser constante en nuestra vida. No lo podemos dejar ni un segundo. Porque tan pronto lo dejemos, ni vamos a tener gozo, ni vamos a tener relación ni comunión con el Señor, y mucho menos vamos a poder vencer. ¿Y cuántas veces no hemos querido buscar gozos por otros lados? Buscar ser felices de otra manera. Buscar tener una relación cercana con alguien que me quiera en lugares incorrectos, en personas incorrectas. O cuántas veces no he querido yo vencer algún problema utilizando los medios de los hombres. Pienso tal vez en medicamentos, pienso tal vez en discursos motivacionales, pienso en tal vez algún tipo de pasatiempo o incluso en situaciones más graves algún tipo de adicción. Y todas ellas, 100% seguro, van a fallar tarde o temprano. Eres dependiente de ellas, pero solamente en Cristo encontrarás la verdadera victoria. Y como último punto va a llegar al punto principal que marca nuestro texto cuando leemos acerca del mundo. Eso lo vamos a encontrar en los últimos 3 versículos, que dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el punto, tal vez, clímax o fuerte que nosotros vamos a ver que estamos viendo en esta lección. ¿Por qué? Porque en la vida como creyente, y aquí es donde les comentaba hace unos momentos, o sea, el apóstol Juan traza una línea divisoria, pone un límite, y en ese límite dice, de aquí no puedo pasar. Y esta es precisamente esa línea que está trazando el apóstol Juan, diciendo que yo no puedo llegar a amar al mundo, ni las cosas que hay adentro del mundo. Y si yo traspaso ese límite, si yo pienso que con tantito que lo haga, si yo amo al mundo, con tantito o con mucho, el amor del Padre ya no va a estar en mí. Entonces hay un estándar o hay una norma, si lo queremos ver así,
de la vida cristiana, en donde no podemos nosotros sobrepasarla, donde nosotros siempre la tenemos que mantener. Esto me recordó a algo que el Señor Jesús lo remarcaba mucho en Lucas 9:23. Lucas 9:23 lo remarca de la siguiente manera. El Señor Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vean algo bien interesante. Lo primero que dice el Señor Jesús es: niégate a ti mismo. Que tus deseos ya no sean tuyos. Que las ganas que tú quieras de hacer algo que te gusta ya no te pertenezcan a ti. Cuando alguien acepta y entrega su vida a Cristo, también debe rendir sus decisiones, su voluntad, su obediencia, debe someterse a Cristo. Porque Él es el Salvador, porque Él es el que nos ha salvado, porque Él es el que nos ha rescatado, porque Él es el que fue hasta la muerte y entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Y porque solamente Él es el que nos puede rescatar y redimir de una condición de pecado. Y esto me hizo pensar muchísimo porque ciertamente al presentar a Cristo no se hace mucho el énfasis en el sentido de lo que Él espera de una vida entregada a Él. Se presenta mucho el beneficio, pero no se presenta el resultado de la fe que se debe de ver en aquella persona que ha aceptado a Cristo. Y es una línea que no tenemos que traspasar. Es un estándar de nuestra vida como creyentes que no se nos tiene que olvidar. Y es muy tajante como aquí Juan dice: no ames al mundo. ¿Por qué no hemos de amar al mundo? Simple y sencillamente porque en el mundo hay pecado. Porque vivimos en un mundo caído. Tan solo vean enfermedades, vean desastres naturales, vean la decadencia en la que va la sociedad, vean la hambruna, la pobreza. Todo eso es resultado del pecado. Hay falta de recursos porque hay gente que quiere hacerse adinerada. Hay guerras porque hay gente que no tolera a otras. No hay amor. Hay desastres naturales porque no nos interesa cuidar lo que el Señor nos ha encomendado. Y es un mundo caído. Y obviamente todo lo que se genere de ese mundo caído va a ser, vamos a llamarlo así, tóxico para nosotros. Y a veces puede surgir esta duda de, bueno, ¿y por qué dice tanto mundo? Si yo recuerdo que hay versículos en los que Dios dice que ama al mundo y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Y aquí es donde hemos de tener mucho cuidado, porque la palabra que ocupa aquí en Juan para mundo es cosmos. Tal vez no suene esa palabra, viene del griego, pero dependiendo de las situaciones, cómo se debe de entender. Cosmos lo podemos entender como el planeta Tierra, ¿sí? Es decir, toda esa esfera donde existe la humanidad. El sistema del mundo, que es aquí a lo que se refiere Juan, es decir, todo lo que hay como costumbres, como cultura, como acciones, como tolerancia, que la sociedad aprueba, pero que están en oposición y en rebeldía ante Dios. Lo podemos también entender como la esfera terrenal, a comparación de la esfera celestial, mundo donde existe el género humano, o universo, ¿sí? Como todo lo que contempla, los hebreos lo expresaban como los cielos de los cielos, lo que nosotros hoy conocemos gracias a los avances de la ciencia. Y bueno, ante esto es muy claro, ¿no? No amar al mundo. Todo lo que hay en el mundo tiene deseos de carne, tiene deseos de ojos y tiene vanagloria de la vida. Y
yo les quiero animar, hermanos, a que podamos tener dos maneras de enfrentar esta situación. La primera es, cuando la Biblia nos dice no amar al mundo, no se está refiriendo a que nos encapsulemos y vivamos como ermitaños sin hacer ningún tipo de contacto social. Eso va a ser imposible. Tenemos trabajos, tenemos compañeros de trabajos, tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer compras, porque es la vida cotidiana y es la forma en cómo nos vamos desarrollando. Somos peregrinos y andamos a través de esta tierra mientras esperamos la llegada de la ciudadanía celestial. No vamos a poder encapsularnos. Sí o sí tenemos que estar, vamos a llamarle así, inmersos, pero no tenemos que rehuir. Tenemos que estar presentes, pero no tenemos que congeniar. Tenemos que estar presentes, pero no tenemos que consentir. Y aquí quiero que podamos tener un momento en donde qué puede pasar con esos deseos de carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida. Pienso mucho en las situaciones que hoy en nuestro país vivimos. Hay muchas situaciones en donde tal vez hemos tenido la experiencia de enfrentarnos ante, por ejemplo, la detención ante un tránsito, que nos paren y no queremos ser multados y el de tránsito te pide, pues dame para el chesco, dame una mordida. Y ahí como creyentes, ¿qué hacemos? ¿Vamos a consentir a la corrupción que hay en ese sistema? ¿O vamos simplemente a afrontar las consecuencias? ¿Por qué? Porque nuestro estándar como creyentes debe de permanecer en fidelidad. Pienso tal vez en una situación en la que hemos de buscar tal vez por necesidad algún empleo, algún trabajo, pero dentro de ese trabajo las acciones que se hacen son muy turbias, tal vez lleguen a hacer cosas ilegales y nos requieran a nosotros para también apoyar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer ahí? O que nos ofrezcan algún tipo de ingreso extra por hacer alguna mala publicidad, por apoyar a cierta persona para que gane algún tipo de simpatía. Y ante esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Porque va a haber muchas cosas que vamos a querer tener por satisfacer nuestros deseos, por ser cautivados y por pensar mucho en uno mismo. Yo sé que más de uno de nosotros estamos preocupados por la familia, por sobrinos, por nietos, por lo que va a pasar de mí cuando ya tenga, no sé, 60 años. Y nos va a ganar mucho, bueno, no tengo que decir nos va a ganar, nos va el enemigo a querer tentar con bienes económicos, con bienes materiales, con algún tipo de puestos. Pero vamos a amar todas esas situaciones que detrás de ello hay pecado, que detrás de ello hay un sistema donde no les importa la justicia, donde no importa la veracidad. O vamos a mantenernos fieles, firmes y constantes en el amor del Señor y vencer el mal con el bien. ¿Va a haber consecuencias? Claro que sí, pero estaremos dispuestos a afrontarlas, cueste lo que cueste. Y eso es precisamente lo que aquí también Juan está diciendo. Los gnósticos presentaban muchas situaciones de la carne, agarraban a las personas por esos bienes materiales, pero con nosotros no debe ser así. El Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque o vas a amar a uno o vas a aborrecer a otro. El Señor también mencionó algo en Juan 17:15, déjenme buscarlo, no la recuerdo qué decía. Juan 17:15
Sí. En la oración del Señor Jesús decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos ahí, pero no participamos con lo que consiente el mundo. Y pensemos mucho en lo que sucede en un mundo sin Dios. En un mundo sin Dios, un mundo donde no está presente Cristo, va a pasar y va a ser destruido. Va a llegar un momento donde el Señor va a eliminar todo rastro de pecado. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Con Él? ¿O seremos parte del mundo, pero el destino final va a ser quemado? Hay dos grupos acá. Unos van a vivir y otros simplemente no. Así que ante esta situación de amor fiel que lo muestra acá, pensemos mucho, hermanos, en a quién vamos a estar día a día entregando nuestra voluntad, nuestros deseos. A lo que a mí me llama más la atención, a lo que yo quiero para mí, a lo que yo quiero construir, o esperar, someterme y entregarme a la voluntad del Señor. Sus promesas, si las creemos y si nosotros realmente estamos conscientes de que son verdaderas, nuestra fe lo va a demostrar. Y esa fe se va a ejercer por el amor que le tenemos a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La pregunta, y que muchas veces el Señor Jesús lo hizo, ¿crees esto? ¿Lo creemos así? Sí, perfecto, vamos a vivirlo entonces sometidos a la voluntad del Señor. Hacer a un lado el mundo, hacer a un lado el egoísmo, hacer a un lado mis deseos de carne. Y cuidemos mucho también de nuestra vida como creyentes. Tal vez hemos visto o hemos escuchado testimonios de personas que tal vez se dicen ser creyentes, pero que por otro lado no las vemos interesadas en congregarse, interesadas en la lectura, interesadas en la oración, interesadas en amar a sus demás hermanos. Y tal vez pueda haber personas creyentes que están en algún trabajo y que eso les puede estar impidiendo, pero hasta el final, si esa, entre comillas, creyente, sus acciones no están demostrando que ama, que es paciente, que es benigno, que tiene templanza, que comparte, que se entrega, que está dispuesto, no podemos darle el título de realmente creyente. Yo no puedo decir, yo estoy aquí en mi casa y aquí hago todo y aquí leo, y al rato decir que con el temperamento ya se me salió una mala palabra. Decir, es que me choca tal persona. No. Juan es muy tajante en decir, aquí hay un límite. Y si no se refleja eso, no está el amor del Padre. Y ante estos hermanos, el Señor está ahí pacientemente esperándonos para volver, para arrepentirnos y para a través de ello encaminar nuestros pies por caminos de paz. El Señor nunca nos va a dejar, va a estar presente, pero no esperemos a que sea demasiado tarde para volver a Él. Así que permanezcamos fieles, el Señor no tiene por olvido nada de lo que hacemos y el Señor con brazos abiertos nos espera para poder andar en su amor perfecto y en obediencia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, escuchar esta lección tan importante y esta epístola de Juan al momento de ser tan directo en cómo hemos de amarte a ti, cómo hemos de reflejar lo que tú eres y cuán cuidadosos debemos de ser con el mundo y lo que en él hay y ofrece. Guarda nuestro corazón, guarda nuestro testimonio y aquella fe, Señor, permite que sea hallada en oro para que delante de ti testifique. Y Señor, si hay algo en lo cual tú necesitas que nosotros cambiemos, ayúdanos a verlo y ayúdanos a ser humildes para poder aceptar aquel cambio. Seamos transformados no por lo que queremos, sino por tu voluntad
seamos transformados por tu poder y seamos nosotros obedientes delante de ti siempre. Esta petición elevamos ante ti, nuestro Padre Celestial, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.